Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8. Hermanos, hubieron también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor, que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos lo seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo, que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre 2 pasajes de las Sagradas Escrituras que nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de permanecer alerta ante las falsas enseñanzas y el agradecimiento por las bendiciones divinas. Pedro comienza la primera lectura con una seria advertencia sobre la llegada de falsos profetas y falsos maestros. Estos individuos, guiados por motivaciones egoístas y carentes de temor a Dios, introducirán enseñanzas destructivas y herejías que amenazarán la verdad del Evangelio. Esta advertencia resuena a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante para la Iglesia hoy. El apóstol nos advierte sobre la historia de la herejía y cómo, a lo largo del tiempo, ha habido aquellos que han desviado la verdad de las Escrituras. Reconoce que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, también surgirán maestros corruptos en la era del Nuevo Testamento. Esto nos recuerda que la vigilancia y el discernimiento son esenciales en todos los tiempos. Pedro describe una imagen de la destrucción que estos falsos maestros traen. No solo distorsionan la verdad, sino que también atraen a muchos a seguir sus caminos perniciosos. Su influencia es tan perjudicial que en última instancia incluso niegan al Señor que los compró. Esta advertencia nos llama a considerar la gravedad de las enseñanzas erróneas y sus consecuencias.
Pedro ilustra la justicia divina al recordar ejemplos bíblicos de condenación para aquellos que siguen caminos de rebelión y desobediencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la justicia de Dios y cómo Él no pasa por alto la maldad y la perversión. También nos insta a considerar nuestras propias vidas y asegurarnos de estar alineados con la verdad. A pesar de la amenaza de los falsos maestros, Pedro enfatiza que Dios sabe cómo librar a los justos de las pruebas y reservar a los injustos para el día del juicio. Esto nos trae consuelo y nos recuerda que aunque enfrentamos desafíos y tentaciones, Dios es fiel para preservar a aquellos que le siguen sinceramente. Esta lectura nos llama a evaluar nuestras propias creencias y enseñanzas. ¿Estamos fundamentando nuestra fe en la verdad de las Escrituras? ¿O nos hemos desviado hacia enseñanzas que satisfacen nuestros deseos carnales? La autoevaluación es crucial para garantizar que estamos construyendo sobre el fundamento sólido de Cristo. Pedro también advierte contra la trampa de las pasiones corruptas y la explotación de los demás por ganancia personal. Esto nos hace reflexionar sobre nuestras motivaciones y deseos. El apóstol también destaca cómo estos falsos maestros promueven una forma de libertad que se convierte en licencia para el pecado. Esto nos lleva a considerar la verdadera naturaleza de la libertad cristiana y cómo en lugar de ser una excusa para el pecado, nos llama a un mayor compromiso con la santidad. Pedro aborda la aparente demora en la ejecución del juicio divino sobre los malvados. Nos recuerda que aunque la justicia puede parecer demorada, Dios no olvida y eventualmente trae juicio sobre aquellos que persisten en la maldad. Esto nos llama a confiar en la soberanía de Dios y a vivir con paciencia en medio de la aparente impunidad de los malvados. En conclusión, Pedro nos deja con un recordatorio de la necesidad de mantenernos firmes en la verdad y no ser llevados por las enseñanzas erróneas que pueden surgir. La vigilancia, la oración y la fidelidad a las Escrituras son esenciales para mantenernos en el camino de la verdad. En el Evangelio de hoy se nos presenta un episodio de la vida de Jesús que contiene lecciones poderosas sobre la gratitud, la fe y el amor redentor de nuestro Señor. A través de la historia de los 10 leprosos, descubrimos verdades fundamentales que tocan el núcleo de nuestra existencia y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesucristo. La lepra es una imagen poderosa de la enfermedad espiritual que afecta a toda la humanidad. Antes de encontrar a Jesús, estábamos espiritualmente enfermos y alienados de la comunión con Dios. Nuestras almas estaban marcadas por el pecado y la separación. En este estado, éramos como leprosos, necesitados de la sanidad y la redención que solo Jesús puede ofrecer. 10 leprosos se acercaron a Jesús, manteniéndose a distancia, según las restricciones de la ley. Su grito desesperado es un eco de la humanidad, clamando por redención. Estas palabras encapsulan la esencia de la oración del alma que anhela la gracia salvadora de Dios. La clave aquí es la súplica colectiva de los leprosos. A pesar de sus diferencias, su condición compartida los unió en la búsqueda de misericordia. De manera similar, nosotros, como creyentes, venimos a Jesús con nuestras necesidades espirituales individuales, pero también como una comunidad unida por la gracia salvadora. Nuestra fe en Cristo implica obedecer sus mandamientos, incluso antes de ver los resultados completos en nuestras vidas. La obediencia, basada en la fe, es un testimonio de nuestra confianza en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La historia de los 10 leprosos nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la gracia de Dios. La gratitud no solo es una cortesía social, sino un componente esencial de nuestra relación con Dios. La falta de gratitud puede revelar un corazón que ha olvidado la profundidad de la gracia recibida. Cuando agradecemos, no solo reconocemos los dones de Dios, sino que también
proclamamos nuestra dependencia continua de su gracia en nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones y demandas, la gratitud consciente se convierte en un acto de resistencia espiritual. Nos recuerda que todas las cosas buenas provienen de Dios y nos invita a rendirnos constantemente ante su gracia. Cuando damos gracias, recordamos quién es Dios y quiénes somos en relación con Él. El samaritano no solo experimentó sanidad física, sino que también recibió la salvación completa. La conexión entre la fe y la salvación no puede pasarse por alto aquí. La fe activa y agradecida del samaritano no solo lo sanó físicamente, sino que también lo salvó espiritualmente. Esta declaración de Jesús refleja una verdad central de nuestra fe cristiana. La salvación es un regalo de Dios, recibido por la fe. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en Él, lo suficiente como para obedecer, agradecer y seguirle. La fe es dinámica, transformadora y en última instancia, redentora. Hermanos, la gratitud es un catalizador poderoso para la transformación espiritual. Diariamente, recordemos las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y agradezcámosle sinceramente. La fe se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. No esperemos entender completamente el plan de Dios antes de obedecer. Sigamos sus mandamientos, confiando en su sabiduría y amor. Al igual que el samaritano, no podemos contener la alegría de la salvación. Compartamos con otros la historia de cómo Jesús nos ha sanado y salvado. Nuestra experiencia personal puede ser la luz que guía a otros hacia la verdad redentora de Cristo. El samaritano regresó a Jesús para expresar su agradecimiento. De manera similar, busquemos una comunión constante con nuestro Salvador. A través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración, nutramos nuestra relación con Dios. Seamos conscientes de la gracia de Dios y recordemos diariamente que todo lo que tenemos, incluida nuestra salvación, es un regalo de la gracia de Dios. Vivamos en un constante estado de asombro y agradecimiento por su amor redentor. Oración final. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, que nos guía y nos instruye. Pedimos discernimiento para reconocer y evitar las enseñanzas falsas que pueden desviarnos de la verdad. Ayúdanos a perseverar en la fe, confiando en tu justicia divina y en tu capacidad para rescatarnos de cualquier prueba. Te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. Que nuestra fe sea como la de los leprosos, buscando constantemente tu rostro y reconociendo nuestra necesidad de salvación. Que la gratitud fluya de nuestros corazones como respuesta a tu gracia abundante. Concede, Señor, que podamos ser fieles seguidores tuyos, arraigados en tu palabra y viviendo vidas de gratitud y servicio. Que nuestras vidas reflejen la realidad de que nuestra fe nos ha salvado y que podamos ser testimonios vivientes de tu amor redentor. En el nombre de Jesús, elevamos esta oración. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.